Bueno, muy buenas noches. Bienvenidos hoy a nuestra tercera conferencia web. Eh, Les voy a por acá compartir pantalla para que iniciemos. Bueno, entonces hoy es martes 25 de febrero del año 2025. Estamos en el curso Aplicación del Marco de Trabajo Scrum para proyectos de desarrollo de software. Estamos las fichas 314, 94, 39, 40, 41 y 42. Hoy tenemos ya nuestra tercera conferencia web, ya vamos pasando pues como la mitad de este curso. Y para hoy vamos a desarrollar la actividad de aprendizaje, diferenciar los artefactos y características Scrum para garantizar transparencia, productividad y calidad. Y el resultado de aprendizaje es implementar el proceso de desarrollo de acuerdo con lo establecido en el marco de trabajo Scrum. Para hoy les tengo propuesta la siguiente agenda: un saludo de bienvenida e introducción, el desarrollo ya de la evidencia como tal, que hoy vamos a desarrollar una evidencia de producto y es un mapa conceptual sobre artefactos, planeación, ejecución y revisión del sprint. Y por último, vamos a aclarar dudas e inquietudes que tengamos, pues como siempre, al respecto. La idea es como continuar pues como con la metodología que venimos, vamos a ingresar pues a ver el componente formativo. Recuerden que el primer componente formativo que vimos en la primera conferencia era para las dos primeras semanas y ya el de hoy es para esta tercera semana y cuarta semana, ¿cierto? Entonces lo vamos a recorrer un poco, que es el que ya ustedes obviamente en detalle pues les recomiendo que lo descarguen como siempre, que descarguen ese material para que puedan acceder a él después de que terminemos el curso. Y ese es el que ya en detalle, antes de preparar y enviar la evidencia, pues vamos a escudriñarlo bien, a trabajarlo bien, porque de verdad que trae unos temas muy interesantes. Eh, Vamos a verificar entonces, primero que todo, la guía. Vamos a ver qué nos dice la guía que tenemos que hacer hoy. Bueno, y al final, como siempre, pues les voy a socializar un ejemplo de cómo presentaría yo la evidencia en caso tal de, pues, de que yo tuviera que hacerlo. Entonces, como por lo menos para que les sirva de referencia de cómo se espera pues que se entregue esta evidencia como tal. Entonces, como les decía ahorita, entonces actividad de aprendizaje 3, diferenciar los artefactos y características de Scrum para garantizar transparencia, productividad y calidad. Entonces, ¿qué nos dice por acá la evidencia? ¿Cierto? Entonces, dice, ahora que ya ha desarrollado las historias de usuario y la asignación de roles de los ciclos de vida, teniendo la misma temática y procedimental, es momento de tratar aspectos de los artefactos, planeación, ejecución, revisión del sprint, por lo que se requiere realizar un mapa conceptual acompañado de un informe previo, ¿cierto? Entonces, esta actividad se va a desarrollar en dos partes, o sea, vamos a entregar un documento, pero dividido en dos partes. En la primera, vamos a desarrollar estos puntos, ¿cierto? Vamos a desarrollar estos puntos en el documento. Vamos a seguir trabajando el mismo estudio de caso, o sea, como les decía en la primera conferencia, todos los ejercicios que vamos a hacer y todas las evidencias que vamos a entregar es relacionadas con ese estudio de caso, ¿cierto? Con el del Colegio Formación de Mañana. Y entonces vamos a desarrollar estos puntos que ya los vamos a ver, como les decía, y en el segundo punto vamos a hacer un mapa conceptual sobre todas las características y como lo que nos ha quedado a cada uno de Scrum, ¿cierto? Como cuáles son esos componentes de Scrum y todo. Entonces también ahí les voy a socializar, bueno, ¿qué es eso de mapa conceptual? Pues que puede que muchos sepamos, puede otros que no. Y vamos a hacer un ejercicio en una de las herramientas, pues a mí me gusta mucho utilizar Canva como para este tipo de cosas. Entonces en Canva vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo sería ese mapa conceptual y eso es pues como lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Entonces, aquí está el detalle de lo que vamos a hacer, ya lo vamos a verificar con el ejemplo, pero antes miremos un momento el componente formativo, ¿cierto? El componente formativo que tenemos como para ir mirando todo. Entonces, la evidencia como tal, miramos el componente donde está ese insumo que tenemos para hacerla y vamos viendo el ejemplo y van a ver que es algo en realidad no es complicado, es sencillo y es muy chévere porque esto cada vez nos va metiendo más en lo que buscamos, que es, pues aparte obviamente de la certificación en este curso, es poder quedar en esa capacidad de entender muy bien cómo trabaja Scrum,
qué es lo que busca Scrum como tal, ¿cierto? Entonces, eso es lo importante. Entonces, recuerden que, como siempre, aquí en actividades de aprendizaje guía, tenemos ya el componente formativo, planeación, ejecución y desarrollos ágiles. Entonces, le damos clic y vamos acá donde dice acceder al recurso educativo. Lo que les decía al principio, es bueno que este componente lo descarguen, simplemente con solo darle acá en la primera parte que es la introducción, se les va a desplegar acá un menú. Yo les muestro y les hago como un recorderis de cómo descargarlo porque es muy importante hacerlo. Como les decía, recuerden que cuando ya ustedes se certifiquen, ya no van a tener acceso a este curso. Entonces, esto es muy valioso, esta parte es muy valiosa, que ustedes tengan ahí en sus archivos personales, por ahí en su equipo, pues que tengan como acceso a este material. Entonces, si ustedes le dan clic acá donde dice menú, acá en esta parte donde dice menú, miren, yo despliego acá, vamos a esta herramienta, acá donde dice menú, miren acá, ¿cierto? Al darle clic ahí, vamos a desplegar las opciones que trae y en la última opción, en esta última opción, esperamos que me está estorbando aquí esta última opción como tal, por acá, esto está molestando. Acá al final, miren, dice descargar material, ¿cierto? Entonces, vamos a darle clic acá donde dice descargar material, vamos a darle clic acá. Y al darle clic se nos abre como esa ventana como ese cuadro para descargar este archivo. Él nos descarga un archivo comprimido, nos descarga un archivo comprimido. Ya ustedes lo dejan en su carpetica, pues, de donde estén guardando como todo lo del curso. Hagamos el ejercicio acá rápidamente. Y miramos que él nos descarga acá el archivo. Miremoslo acá. 22 mega, listo. Ahí ya nos descargó. Entonces yo lo quise descargar acá en el escritorio, simplemente es descomprimir el archivo, ¿cierto? Ya ustedes lo descomprimen, él nos crea una carpeta y simplemente el que vamos a ejecutar es este archivo index.html, a este es el que le tenemos que dar clic. Y ahí ya lo bueno es que ni tenemos que estar conectados a internet, ni obviamente, como les decía, pues no vamos a tener acceso al curso, pero vamos a tener todo este material para nosotros. Entonces a mí me parece muy valioso y por eso siempre les hago la recomendación que lo descarguen. ¿Listo? Entonces miren que es muy sencillo. Entonces acá venimos a una pequeña pues introducción, una pequeña introducción. Ya ustedes pues obviamente ya con calma miran los videos, miran estos videitos como tal. Y sigamos acá navegando en la plataforma. Acá le damos continuar y venimos con actividades Scrum, ¿cierto? Entonces, mire que aquí ya empezamos en detalle a tener ese insumo para poder desarrollar bien el tema de la evidencia como tal. Entonces nos dice, el conjunto de actividades de la metodología Scrum es el desarrollo en el que el equipo ejecuta tareas según los acuerdos clave para lograr objetivos del proyecto. Este desarrollo se caracteriza por diferentes sprints en cada fase. Entonces, miren que acá viene aquí viene la primera palabra muy importante y es el tema del sprint, que vamos a trabajar mucho para esta evidencia, ¿cierto? Y que es en realidad, pues, como ese trabajo grueso que es el que empieza a tener Scrum ya están en esta etapa, ¿cierto? Porque ya vamos a ver ahorita que esos sprints son esos ciclos de trabajo que siempre tienen un objetivo, tienen unos responsables, tienen un tiempo y unas actividades que son las que me van a permitir que poder cumplir con esos requerimientos del cliente. Entonces, mire que si nosotros empezamos a recapitular en la primera conferencia, entonces nos reunimos con el cliente, salieron unas necesidades o unos requerimientos de él y lo que hicimos fue llevar eso a historias de usuario, ¿cierto? La semana pasada, ¿qué hicimos? Entonces, conformamos el equipo Scrum para poder desarrollar esas actividades como tal. Y ya hoy lo que vamos a hacer es, vamos a entrar en materia y vamos a mirar, bueno, eso cómo lo haría yo. De esas 8 requerimientos, entonces, ¿cómo voy a empezar a trabajar? ¿Cuál voy a trabajar de primero? ¿Cómo lo voy a repartir dentro de las responsabilidades del equipo? Entonces, ahí ya, como les decía, vamos entrando mucho más en materia. Entonces, recuerden que esto es muy interactivo.
Entonces ya ustedes empiezan a mirar aquí cada una de las opciones, mire que en cada una siempre hay unas definiciones, entonces acá dice, al inicio de un sprint han de seleccionarse los elementos del product backlog por desarrollar, ¿cierto? O sea, toda esa reunión de esas historias de usuarios son las que vamos a empezar a desarrollar. Dice, estas actividades se ejecutarán ajustadas a la velocidad del equipo, aportando mucho valor al producto. Y acá ya entonces, aquí empiezan las definiciones, lo que les decía, acá viene entonces el tema del sprint. Entonces, ¿qué es el sprint? Es la unidad de tiempo del ciclo de desarrollo Scrum. Permite al equipo centrarse en aportar más valor al producto o proyecto. Entre más sprint se apliquen, mejor se da el avance del proyecto. Esta entrega da más valor al cliente, pues porque con él se va a lograr la visualización de la evolución del proyecto. O sea, a mí los sprints y eso me permiten estas metodologías ágiles. Recuerden que estos marcos de trabajo ágil, estas metodologías ágiles, lo que buscan es eso, estar muy sincronizados entre todos, que en el camino se puedan presentar muchos cambios, porque estas metodologías permiten ese tipo de cambios como que, como de pronto en las historias de usuarios yo las tenía planteadas de una forma, pero resulta que cuando empezamos a desarrollarlas pueden haber ciertos cambios. Entonces, esos marcos de trabajo ágil o estas metodologías ágiles lo que buscan es eso, que puedan haber cambios en eso, mientras que los marcos de trabajo tradicionales son mucho más estables en eso y no permiten este tipo de cambios. Entonces, esa es una de las ventajas. Entonces, acá viene empezar el diseño pues, del Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3. Aquí nos decían algo y era algo que nos preguntaba un compañero la semana pasada cuando hablaban del Sprint 0, que nos preguntaba que si se utiliza mucho o no, ¿cierto? Entonces, aquí dice, en algunos proyectos de Scrum, el Sprint 0 no es utilizado. En cambio, algunos otros proyectos lo ven como una antesala importante antes del primer sprint. Entonces, lo que yo le respondía, yo decía, en algunos proyectos se utiliza, en otros no, ya depende pues como del proyecto como tal. Entonces, todo este material es el que ustedes van a empezar a ver. Entonces, miren, acá, por ejemplo, este ciclo de vida, miren, entonces aquí dice, es la planeación del sprint. Entonces, ustedes le dan clic y él empieza a mostrarles todas las definiciones. Daily meeting, que ahorita lo vamos a ver dentro de la evidencia. Entonces, ¿qué es el daily meeting? Se trata de una reunión diaria del equipo de desarrollo. Este grooming, entonces, varias reuniones de refinamiento necesarias para resolver las inquietudes. Entonces, miren que todos estos artefactos que vamos a desarrollar durante todo el ciclo de vida del proyecto son esas definiciones que ustedes ya van a empezar a tener muy claras, ¿cierto? Que tenemos que saber por lo menos dónde están, saber cómo consultarlas. Entonces, por eso les decía que este material es muy importante porque me parece que es muy completo. Obviamente ya uno lo va complementando con otra información que puede encontrar en internet, en sitios pues que sean de los que ustedes ya acostumbren visitar, pues, confiables, etcétera, ¿cierto? Alguien de pronto levantó la mano, si quieren me pueden preguntar, porque como estoy proyectando no veo, bien pueda la consulta, pueden Sí, profe. preguntar, sí, claro. Disculpe, es que pues dentro de los artefactos hay uno que se llama el Burn Down Chart, creo que Claro, se llama. ajá, sí. Ese no me queda muy claro, entonces Por pues no acá, sé si... por acá ahorita lo vamos a ver. Si quieres, ahorita cuando hagamos el ejercicio lo tocamos y ya me dices si de pronto con esa explicación te queda un poco más clara. Listo. Vale, vale, gracias. Ahorita lo vamos a tocar, listo. Entonces acá ya seguimos pues en materia con todas las definiciones, entonces la planeación del sprint, ya ustedes, como les digo, con calma ya empiezan a verificar cada una de estos artefactos, de estas herramientas que tenemos nosotros, ¿cierto? Acá viene entonces el tema de el qué, el cómo, que ahorita vamos a ver el ejemplo de eso, porque eso es muy importante en las reuniones que hace el equipo como tal, saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a desarrollar. Entonces, esto es supremamente importante que lo tengamos claro, ¿cierto? Entonces, aquí ustedes van a ir encontrando como esas definiciones, ¿cierto? La importancia, pues, de la planeación del sprint, etcétera. Continuando pues aquí con el material, métodos ágiles, entonces aquí está pues como la definición de los métodos ágiles. Recuerden que Scrum es un método o una metodología o un marco de trabajo ágil, se lo van a encontrar pues como con diferentes definiciones, pero es eso como tal. Lo mismo pues es en esta otra en esta otra imagen como tal, aquí pues recuerden que ahí están como todas las definiciones dentro de cada una de las opciones.
Kanban, por ejemplo, la próxima semana, en la próxima evidencia como tal, vamos a desarrollar un tablero Kanban. Entonces, ahí sí que van a ver ustedes ya cómo este tipo de tableros o estas herramientas me permiten a mí saber en qué estado está cada uno de los requerimientos, y como es un tablero como tal que se puede compartir con el equipo de trabajo, bien sea digital o bien sea, pues, si estamos de forma presencial, un tablero físico como tal, y ahí cada una de estas notas o cada uno de estos post-it va a tener el estado actual en el que está cada uno de los requerimientos que estamos trabajando. Entonces, todas estas herramientas nos permiten identificar y saber cómo trabaja, cómo es que se trabaja en Scrum, cómo los equipos de trabajo que están utilizando estas metodologías hacen el trabajo. Entonces, por eso es tan importante que nos concienticemos de que estas evidencias que ustedes están haciendo, en último, lo que les lleva es a eso, que el día de mañana que ustedes tengan la oportunidad de trabajar ya con esto, ya sepan y tengan un insumo que les permita tener una referencia de cómo se trabaja en Scrum como tal, ¿cierto? Entonces aquí se van a encontrar, bueno, el tipo de ya cada uno de ustedes, pues obviamente ya le trabaja este material. Y aquí en último, bueno, este ya, como les decía, como este componente hace parte de las dos evidencias, la de la próxima semana también, aquí ya empezamos como con marcos de trabajo. Aquí nos mencionan otros, por ejemplo, programación extrema XP. Entonces ya ustedes empiezan a ver estos videos, y esto nos van a servir para complementar la evidencia, pues, de la próxima semana, ¿cierto? Entonces yo diría que hasta ahí lo pueden, para esta semana como tal. Ya obviamente pues ustedes le trabajan y ya lo miran si tienen más tiempo como para que miren pues como todo el componente formativo. Pero básicamente hasta donde vimos ahorita es como el insumo grande para poder desarrollar esa primera evidencia como tal. ¿Listo? Esta evidencia de esta semana. Entonces, les decía, bueno, vamos a ver como el ejemplo de cómo presentaría yo la evidencia, y vamos a ir mirando aquí como el paso a paso, como al paso a paso de lo que nos requiere la guía de aprendizaje, ¿cierto? Entonces recuerden, aquí en la guía, entonces aquí está. Eh, Recuerden, está dividido en dos partes. La primera parte del trabajo me dice esto, me dice, escriba una lista de trabajo ordenada por prioridades de acuerdo con los requerimientos de un cliente. Aquí dice de un cliente hipotético, no, o sea, nosotros no vamos a trabajar un caso hipotético, así como dice acá, que un caso hipotético, no, ya estamos trabajando sobre el caso de estudio, colegio de formación del mañana. Sobre ese vamos a seguir trabajando con esos mismos requerimientos que ya tenemos, ¿cierto? Es que ya tenemos, de esto ya tenemos mucho hecho, entonces esa es una gran ventaja. Entonces dice, escriba una lista de trabajo ordenada por prioridades de acuerdo con los requerimientos de un cliente, el backlog, ¿cierto? Establezca un objetivo claro y concreto para el sprint, acorde con el backlog. Redacte un plan de acción para el incremento del producto, especificando tiempos, actividades, responsabilidades del equipo de desarrollo. Bueno, aquí dice que es el sprint backlog, ¿cierto? Desarrolla un informe del proceso de trabajo indicando el cómo, cuándo y dónde, daily meeting, ¿cierto? Las reuniones del daily meeting. Los avances y logros del equipo, describa el review meeting. Aquí viene pues lo que nos decía el compañero, los hallazgos en el vendor chat, los cumplimientos e incumplimientos del equipo, tengan en cuenta los artefactos y las actividades que deben aplicarse, eso ya lo vamos a mirar, los resultados de la retrospectiva del sprint, las conclusiones de la reunión de la evaluación final del sprint o del ciclo del trabajo. Y acá dice, y finalmente elaborar el mapa mental, ¿cierto? Entonces ya lo miramos ahorita, enfoquémonos en esta primera parte, ¿listo? Entonces, nosotros hemos trabajado desde el principio 8 requerimientos, ¿cierto? Los 8 requerimientos de siempre. Nosotros lo que hicimos fue darles una prioridad de acuerdo a lo que cada uno considerara, ¿cierto? Yo les decía en una evidencia anterior que esta, para mí era la prioridad que yo consideraba, pero no es que esta sea ni la verdadera, ni la que es obligación que sea, no. Esta fue como la que yo definí, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer para esta evidencia? De todo eso que vimos allá, vamos a hacer un ejercicio, o sea, como mínimo uno, o sea, vamos a hacer uno. Si alguien quiere hacer más, pues no hay ningún problema, pero con una sola que hagan, que me entreguen en el documento, yo ya sé que entendieron y que ya están en capacidad pues como de lograr ese objetivo que tenemos pues con esta evidencia. Entonces, ustedes van a elegir de esos requerimientos, van a escoger uno, ¿cierto? Van a escoger uno y van a plantear la historia de usuario, ya las tienen, porque en la primera evidencia ya presentaron las 8 historias de usuario. Entonces, escogen un requerimiento y la historia de usuario correspondiente a ese requerimiento. O sea que aquí no hay que hacer nada nuevo, esto ya lo tenemos, ¿cierto? Y de acuerdo a esa historia de usuario, entonces vamos a empezar aquí. Vamos a definir qué, el Product Backlog, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a desarrollar acá? ¿Cómo voy a cumplir yo para poder entregarle al cliente
ese primer requerimiento. Entonces, para este ejercicio yo escogí la primera, que es permitir la matrícula, ¿cierto? Entonces, de los requerimientos, yo voy a empezar por la que seleccioné para esta evidencia, es permitir la matrícula del estudiante. Entonces, dice, como estudiante, ¿qué quiero? Poder matricularme en el curso, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder iniciar mis estudios. Entonces, aquí yo definí unos criterios de aceptación. El estudiante debe poder acceder al sistema de matrícula utilizando sus credenciales de acceso, o sea, obviamente, pues su usuario y su contraseña. El sistema debe mostrar al estudiante los cursos disponibles para matricularse, ¿cierto? El estudiante puede poder seleccionar uno de esos cursos y después de confirmar la matrícula, que al estudiante le llegue o le voy a mostrar una confirmación, ¿cierto? Esos criterios fueron los que definí. Pero entonces, ¿yo cómo hago esto? O sea, el equipo de desarrollo, ¿cómo va a hacer esto para poder cumplir con esto? Ah, bueno, aquí ya vienen, entonces yo ya le empiezo a describir esas tareas o esas actividades que ellos deben de hacer. Entonces, para mí la primera tarea sería crear una interfaz de registro de estudiantes. ¿Qué se debe de hacer ahí? Entonces, aquí ya viene el desarrollo. Entonces, desarrollar una interfaz intuitiva para que los estudiantes puedan registrar sus datos personales y elegir su técnico, ¿cierto? Otra tarea para poder cumplir con esa historia de usuario es validación de los datos de matrícula. Entonces, implementar validaciones para asegurar que los datos ingresados de los estudiantes sean correctos y completos, ¿cierto? Integración con la base de datos de técnicos y cursos. Entonces, establecer una conexión con la base de datos existente del colegio para acceder a la información actualizada de los técnicos y cursos. O sea, es decir, que cuando el estudiante a través de su sitio web del colegio ingresó, se registró y seleccionó, entonces que esa información se me vaya a la base de datos o pueda extraer de ahí la información que necesito. Generar horarios automáticos. Entonces, desarrollar un algoritmo que genere automáticamente los horarios de las clases para cada estudiante basado en sus elecciones de técnico. Implementar notificaciones automáticas. Entonces, configurar el sistema para enviar notificaciones automáticas por correo electrónico, por mensajes de texto a los estudiantes sobre el estado de su matrícula, ¿cierto? O sea, sería chévere dentro del sistema estar informándole al estudiante lo que va pasando con su matrícula, ¿cierto? Desarrollar un panel administrativo, entonces crear un panel de administración para que el personal del colegio pueda gestionar, supervisar el proceso de matrícula de manera eficiente. Otro punto que me parece importante, entre las pruebas de usabilidad y calidad, es realizar pruebas exhaustivas para asegurar que el sistema sea fácil de usar, libre de errores antes de su implementación. Despliegue en producción, entonces implementar el sistema de matrícula en el entorno de producción del colegio, asegurando que todos los aspectos técnicos y de seguridad estén cubiertos. Entonces, miren que estas tareas que nosotros dentro del equipo definimos son las que me van a permitir que poder que el estudiante se pueda matricular, ¿cierto? Entonces ya cuando ya lleguemos al nivel de detalle del equipo ya de desarrollo y la implementación como tal, estas actividades son las que ellos van a tener que hacer, ¿cierto? Si ya en una de las reuniones definimos, no, lo que pasa es que por decir algo, no, este panel administrativo inicialmente no va, hagámoslo en otra fase por esto y esto, pues eso puede cambiar y eso me lo permite hacer la metodología, pero entonces inicialmente las que el equipo considero importantes son estas, ¿cierto? Entonces, ese sería como una primera parte del ejercicio como tal. Ahorita vamos a mirar eso, qué es ese objetivo de ese sprint. Recuerden que estas tareas, ¿en qué las vamos a hacer? En los sprint, que acá les mostraba pues el tema de las definiciones, ¿cierto? Recuerden que acá es donde nos explican bien qué es el sprint, entonces por eso ustedes van a mirar muy bien en detalle esto, para poder saber que cuando lleguen acá a hablar de acá del sprint como tal, entonces van a identificar eso que está en el componente formativo. Entonces, por allá veíamos, y ahorita lo que vimos decía, debe tener un objetivo. Entonces, listo, el objetivo de este sprint es ¿cuál es? Desarrollar e implementar la funcionalidad básica de registro de estudiantes para el sistema de matrícula, permitiendo que los estudiantes puedan seleccionar su técnico elegido y completar el proceso de matrícula de manera efectiva, ¿cierto? Ese es el objetivo, o sea, el objetivo es poder cumplir con que el estudiante se pueda matricular, ¿cierto? Por allá también decíamos, y lo van a encontrar cuando lo miren más en detalle, que el sprint tiene una duración. Entonces, acá yo ya estoy definiendo la duración. Este sprint va a ser de 2 semanas, ¿cierto? Va del 1 de marzo al 14, ¿cierto? Ahí están entonces las 2 semanas. ¿Quiénes van a ser los responsables? Que también lo van a encontrar por allá, que siempre debe tener unos responsables. Entonces, va a ser el Product Owner, el equipo de desarrollo y el Scrum Master, ¿cierto? Esta parte, ellos van a ser los responsables de que esta funcionalidad quede implementada y poder cumplir con este sprint. ¿Qué actividades vamos a hacer en este sprint? Entonces aquí yo ya la defino por días, ¿cierto? Entonces los 2 primeros días, ¿qué vamos a hacer?
revisión y refinamiento del Product Backlog. Entonces, revisar el Product Backlog actual con el equipo para asegurar que todos los ítems estén claros y priorizados, o sea, que estas priorizaciones estén bien, están definidas y que estamos de acuerdo. Ahí es donde yo les decía que podía que alguno en esas reuniones, en esas reuniones del sprint, entonces que de pronto digamos, no, venga, este no es tan importante, esto lo podemos dejar para otra fase o no lo consideremos por esto y esto. Entonces ahí es donde se va a definir muy bien eso, ¿cierto? Ya del día 3 al 6, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar y desarrollar la interfaz del registro de estudiantes según las especificaciones del Product Backlog, implementar las validaciones necesarias para asegurar la integridad de los datos por los estudiantes, ¿cierto? El día 7 y 8 de ese sprint, ¿qué vamos a hacer? Configurar la integración del sistema de matrícula con base en los datos existentes del colegio, desarrollar los mecanismos necesarios para acceder y actualizar la información de los técnicos y cursos disponibles. Ya las pruebas y ajustes los vamos a hacer en el día 9 y 10, entonces realizar pruebas unitarias y de integración para asegurar que la funcionalidad del registro de estudiantes funciona correctamente, corregir y ajustar cualquier problema identificado durante las pruebas, o sea, lo que se va a presentar lo vamos a ir corrigiendo en estos días. Ya el día 11 y 12 va a ser la preparación para la revisión del sprint, entonces preparar la documentación necesaria para la revisión del sprint, incluyendo la demostración de la funcionalidad desarrollada, ¿cierto? O sea, que ya es donde vamos a mostrar cómo quedaría esa primera fase, un prototipo por lo menos, o cómo va a quedar ya el funcionamiento como tal. Y realizar la presentación para el Product Owner y las otras partes interesadas y relevantes del proyecto, o con esos usuarios pues relevantes como tal. Y ya el día 13 vamos a hacer la revisión del sprint, entonces demostrar la funcionalidad completada y obtener la retroalimentación del Product Owner y los otros stakeholders. Revisar y ajustar el Product Backlog según las necesidades y prioridades emergentes, o sea, que lo que surja pues se puede ajustar ahí. Y ya el día 14 es la retrospectiva del sprint, es identificar y discutir los aspectos positivos y áreas de mejora del sprint, establecer acciones concretas para mejorar el proceso y la productividad del equipo en futuros sprints, ¿cierto? Entonces ahí están los 14 días, ya cuánto me voy a demorar en cada día, ¿para qué? Para poder cumplir con estas funcionalidades que son a su vez estos requerimientos como tal. Entonces mire que todo va como en secuencia, todo va encadenado, ¿cierto? Entonces, por eso les decía que eso es lo chévere de esta evidencia como tal, que los va a llevar que ustedes escogiendo un requerimiento, van a hacer todo el desarrollo, ¿cierto? Las historias de usuario ya las tenemos, aquí ¿qué le vamos a adicionar? Vamos a adicionar es esto, vamos a hacer el tema del Product Backlog ya el detalle para poder cumplir con eso y el sprint que me va a permitir definir, como les decía, un objetivo, una duración y las actividades y responsables de cada una. Y acá entonces el Sprint Backlog, aquí es como un resumen de las tareas más específicas para el Brass Sprint. Entonces es importantísimo en el día 3 crear los prototipos de la interfaz, en el día 4 implementar la lógica de validación, el día 7 configurar las consultas a la base de datos, el día 9 realizar las pruebas de integración, el día 11 preparar la presentación, ¿cierto? Entonces ya es como un resumen consolidado de lo más importante de acá. Entonces, listo, hasta ahí. Entonces, este es como el detalle y desmenuzando bien qué es ese tema del sprint como tal, ¿cierto? Que son esas actividades que me van a permitir desarrollar ese requerimiento específico. Y ya viene ahora otro tema que es el que también mencionaban en la guía, ¿cierto? Si ustedes miran en la guía de aprendizaje, por acá ya me empezaba a hablar desarrollo del proceso del informe indicando el cómo, el cuándo y el dónde, el daily meeting. Entonces ahí es donde viene ya esta parte, donde ya viene esta parte que lo enlaza acá. Entonces dice, informe del proceso de trabajo, equipo Scrum, del proyecto Colegio Formación del Mañana. Entonces, daily meeting es la reunión diaria, ¿cierto? O sea, aquí es donde vamos a establecer todas las herramientas, como las reglas del trabajo como tal, dónde nos vamos a reunir, cuándo nos vamos a reunir, en qué sitio nos vamos a reunir, o sea, porque recuerden que una de las cosas que busca Scrum es que todo el equipo y todos los que intervienen en el proyecto como tal, estemos hablando el mismo idioma y el mismo lenguaje, ¿cierto? Que todos sepamos en qué estamos y todos sepamos hacia dónde vamos. Entonces, esas reuniones me permiten eso. Entonces, lo primero es el cómo, que ustedes por allá en el componente formativo les mostraban. Entonces, aquí ya viene el detalle. Entonces, el cómo se lleva a cabo de manera puntual todos los días hábiles del sprint. El equipo se reúne físicamente en la sala de reuniones designada para el proyecto. Se utiliza un formato estructurado de 3 preguntas. ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué vas a hacer hoy?
hay algún impedimento. Entonces, al equipo va a tener como este formato para cuando se haga la retroalimentación entre todos los integrantes que están en ese sprint como tal, van a responder esas preguntas, ¿cierto? Cada miembro del equipo responde a estas con el objetivo de sincronizar el trabajo y eliminar obstáculos de manera permanente. ¿Cierto? De manera temprana, perdón. ¿Cuándo? Ese es el cómo. ¿Cuándo? Entonces, ¿cuándo? Diariamente a las 9 de la mañana, antes de que comience la jornada laboral principal del equipo. O sea que todos los días a las 9 de la mañana vamos a tener esta reunión en donde vamos a responder estas preguntas. ¿Dónde? Entonces aquí dice, las reuniones diarias se llevarán a cabo en la sala de reuniones del equipo Scrum, ubicada en el segundo piso del edificio administrativo, ¿cierto? Entonces miren que con esto ya sabemos, o sea, yo ya sé como integrante del equipo que todos los días a las 9 de la mañana en la sala de reuniones del equipo del edificio administrativo me voy a reunir con el equipo y vamos a tener esto. Entonces ya estamos todos sincronizados en lo que necesitamos. Aquí viene entonces la reunión de revisión, ¿cierto? El review meeting. Entonces la reunión de revisión se realiza al final de cada sprint para revisar y demostrar el incremento del producto al product owner y a todos los stakeholders relevantes. En este caso se presenta el desarrollo del sistema de matrícula de estudiantes al técnico elegido. La reunión tiene lugar en la sala de conferencias principal del colegio, porque como aquí ya vamos a intervenir con el cliente, o sea, aquí ya vamos a ir a mostrar al rector y a los directivos pues, del colegio, vamos a proyectar y a mostrar el producto en funcionamiento, ¿cierto? O sea, que esta reunión como tal ya vamos a tener en cuenta al cliente y le vamos a mostrar cómo está quedando, pues, o cómo quedó ese primer módulo como tal. Y aquí viene entonces la pregunta del compañero, el Bundle Chart. Esta es una herramienta visual que muestra el trabajo restante del sprint en comparación con el tiempo disponible, ¿cierto? Entonces, igual en Internet van a encontrar como mucho detalle, pues, como de eso, como tal, pero en últimas es una herramienta visual que me permite eso, me permite saber de qué tiempo dispongo y cuál es el tiempo restante, como si fuera una línea de tiempo, ¿cierto? Para poder saber en qué estado está el sprint. Entonces dice, durante el sprint, el equipo actualiza ese Ubuntu Chat diariamente para reflejar el progreso real. Entonces imaginémoslo como en una línea de tiempo donde yo voy avanzando dentro de ese sprint y él me va a permitir ir viendo pues cómo ese avance y qué tan lejos o cerca estoy pues como de la meta como tal. ¿Listo? Y la... Sí, bien pueda, pregúntanos. Bien pueda, pregunta. Sí, no te escuchamos. Creo que el micrófono está cerrado. Sí, profe, muchas gracias. Ahora sí Listo. entiendo. Es más o Sí, menos un gráfico, es una línea de de tiempo tiempo, exacto. para Para revisar saber, el, lo que aún resta por cumplir por con el culminar sprint. del Ujú, backlog. ujú. De- Dentro de ese sprint, listo. Y la retrospectiva del sprint es la reunión de evaluación que se lleva a cabo al final de cada ciclo de trabajo. En esta sesión, el equipo reflexiona sobre qué salió bien, qué se podría mejorar y qué acciones específicas se pueden implementar para mejorar el siguiente sprint. Entonces, miren que todas estas herramientas son muy completas, ¿cierto? De pronto, si es la primera vez que las vemos y decimos, uy, no, eso es mucho, pero miren que si uno empieza en detalle como a desmenuzar esto, mire que este tipo de herramientas son las que me permiten que todos hablemos el mismo idioma, porque entonces siempre no falta que dice, venga, yo no sabía que había reunión, a qué horas había reunión, dónde es, no, mire que ya no, o qué vamos a hacer en esta reunión, y aquí ya sabemos, claro, qué hiciste ayer, qué vas a hacer hoy, qué impedimentos hay, o sea, no, se me presentó este problema, pero entonces necesito que me ayuden a solucionarlo por esto y esto. Entonces, por eso es que todo este tipo de herramientas lo que me permiten y artefactos lo que me permiten es eso, es poder que todos trabajemos en equipo, todos hablemos el mismo idioma y que todos sepamos en qué estado está cada fase, que es lo que vamos a ver la próxima semana con, con ese tablero, con el tablero que vamos a ver, que me permite visualizar a mí el estado actual de cada uno de las fases, pues como del proyecto como tal. Entonces, miren que estos requerimientos, entonces recapitulemos. Escogemos una historia de usuario que ustedes ya las tienen, simplemente es traer del documento anterior, del primer documento, traer la historia de usuario que quieran trabajar. Recuerden,
trabajemos una. Si alguien quiere hacer más, pues bueno, no hay ningún problema, pero cojamos una como tal. Aquí ya empezamos a detallarla y a decir qué actividades debemos hacer y cómo las debemos desarrollar para poderla hacer, ¿cierto? Y aquí vamos a definir un sprint de acuerdo a eso. Recuerden, miren, tienen un objetivo, un tiempo, una duración que es corta, ¿cierto? Miren que esta es de 2 semanas, generalmente los sprints es eso, de 1 o 2 semanas, quiénes son los responsables y qué actividades se van a hacer, así bien detalladitas como tal. Y acá ya el tema de las reuniones, ¿cierto? ¿Cómo van a hacer las reuniones? ¿Ustedes cómo van a programar el equipo con esas reuniones diarias? ¿Cómo la van a hacer? ¿O empezando el día o finalizando el día? Bueno, ya cada uno de acuerdo, ahí tiene pues como el insumo suficiente como para poderlo hacer. Esa es la primera parte. Hasta esta primera parte de la evidencia, ¿hay alguna duda? De pronto hay algo que no quedó claro o quedó bien explicado y les quedó claro qué es lo que debemos hacer en esta primera parte de la evidencia. Sí, profe, a mí me gustaría saber después, por ejemplo, de este curso de Scrum, ¿cuál sería la ruta para continuar formándome en este tipo de habilidades? Pues en cuanto a Scrum, pues ya habría que mirar, yo no sé la verdad, de pronto, si es por el lado del SENA, ¿qué más, qué otros cursos hay de Scrum? La verdad, no, pues el que yo ya hace un tiempo he estado pues dictando es este como tal, ¿cierto? Pero sí sería bueno eso, como de pronto explorar. Recuerda que este es un marco de trabajo ágil, una metodología ágil. Es bueno conocer las otras, ¿cierto? Conocer otras metodologías ágiles, de pronto mirar qué otros cursos hay disponibles de esas y cómo profundizar más en esto, ¿cierto? Porque en últimas, aquí lo que estamos viendo es toda una ruta de cómo es el trabajo en Scrum, ¿cierto? Nosotros ya cuando terminemos esto estaríamos en la capacidad de hacer parte de un equipo de trabajo porque, como les decía, ya tenemos las herramientas y no nos debe dar miedo decir, venga, listo. El caso de estudio que estamos trabajando es el sistema para un colegio, pero esto aplica para cualquier tipo de proyecto, ¿cierto? Entonces ya nosotros no nos tendría por qué dar miedo intentarnos a trabajar con esto porque tenemos las herramientas, sabemos cómo consultar, hay muchas fuentes de información con eso. O sea, la ventaja de estas metodologías es que uno en Internet encuentra información muy importante que pueda complementar. Entonces, esa sería pues como la invitación, mirar a ver qué otros cursos pueden haber de metodologías ágiles que son las que más se utilizan hoy pues en la industria y también ya mirar a ver qué más puede haber, qué más pueden encontrar pues ya Scrum como tal, que les pueda como permitir complementar lo que hemos o lo que estamos aprendiendo pues en este curso como tal. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Y pues Listo. no sé si exista algo como arquitectura o como programación Pues estructurada para... Pues en la próxima sesión, como es la última, vamos a ver qué cursos siempre pues los instructores hacemos la invitación a revisar los cursos que hay disponibles. Si quieres, la próxima semana que miremos dentro de la oferta que hay, hacemos la búsqueda y miramos qué otros cursos hay interesantes que yo, pues, que les pueda recomendar que puede servir como para complementar eso. Eso lo hacemos como en la última conferencia, ¿cierto? En la última conferencia, uno de los temas que se toca es la invitación como a desarrollar otros cursos de formación complementaria, porque como les digo, pues a mí me gusta hacerlos y siempre, yo generalmente les decía en la primera conferencia, yo al año siempre trato de hacerme 2, 3 cursitos como aprendiz, o sea, como aprendiz porque es muy valioso y cada día salen o cursos nuevos o puedes complementar con el material que uno ya tiene, entonces me parece que es un tema pues ahí como interesante como tal hacerlo. Entonces la próxima semana si quieres miramos como el listadito de oferta que hay que podamos relacionar ahí para complementar esto, ¿listo? Pues, profe, uno que yo encontré fue de programación en C++, estructurada, porque pues Ujú. quiero aplicar algo como Domain Driven Design, principios Solid, para pues Ajá. lo que yo estoy intentando realizar, sí. Yo tengo una Por, infraestructura y me quiero qué empapar bueno, más de lo que es el desarrollo y pues en estas metodologías ágiles para súper, combinarlas no, con los principios de arquitectura. muy bueno, no, me parece una muy buena opción y esa es la idea, uno estar constantemente capacitándose, buscando eso, buscando, teniendo claro cuál es el objetivo, pues ya uno empieza a identificar qué me va a permitir como cumplir con eso, ¿cierto? Entonces, todo lo que nos mencionas es súper importante encontrar esos tipos de cursos que me puedan complementar esa formación como tal, ¿cierto? Entonces, no, muy chévere, me parece muy, muy interesante.
Bueno, entonces, continuando, entonces esa es la primera parte de la evidencia como tal, ¿cierto? Ya la otra parte, el otro punto que nos dice es, finalmente, elaborar el mapa conceptual, describa cómo se desarrollará en el caso, bueno, caso hipotético, no, listo. Entonces, vamos a hacer un mapa conceptual, ¿cierto? Vamos a hacer un mapa conceptual de qué? Sobre conceptos de Scrum, ¿cierto? Como con lo que cada uno hasta el momento entiende de Scrum. Podemos mencionar, por ejemplo, los artefactos, podemos mencionar los roles como tal, ¿cierto? Entonces, es ese punto, hacer un mapa conceptual y lo adicionamos acá al final de la evidencia como tal. Por ejemplo, este es el mapa conceptual que yo haría, ¿cierto? Marco de trabajo Scrum, y acá tiene pues unas definiciones. Pero entonces miremos primero, pues bueno, ¿qué es eso de mapa conceptual? Puede pues, que algunos lo sepamos, puede que otros no. Entonces, ¿qué es un mapa conceptual? Es una representación gráfica que organiza y estructura ideas o conceptos, mostrando las relaciones entre ellos, utilizando nodos que representan los conceptos y enlaces que indican las conexiones entre esos conceptos. Un mapa conceptual ayuda a visualizar de manera clara y jerárquica la información, facilitando la comprensión y el recuerdo de los conceptos interrelacionados, ¿cierto? Entonces, aquí tenía pues un ejemplo, ciclo de vida, entonces acá tengo unas definiciones, mantenimiento, validación, pruebas, implementación, ¿cierto? Eso es un mapa conceptual. Hay diferentes herramientas para hacerlo. Les decía ahorita que al principio que yo, por ejemplo, utilizo mucho Canva por muchos aspectos profesionales míos, utilizo Canva para un tema de imágenes como tal. Bueno, es una herramienta muy poderosa y para este tipo de necesidades también tiene unas plantillas muy chéveres. Entonces, Canva es una, está MinMeister es otra, Google, bueno, hay muchas herramientas como tal, ¿cierto? Profe, Entonces, disculpe. claro, bien, Sí, es que, pues, por lo menos, bueno, un momento. Es que por lo menos yo soy más visual, ¿sí? Y ajá, yo utilizo una herramienta que se llama Miro. Hay personas que entienden más leyendo, pero pues exacto. a algunos Sí, otros se nos facilita, perdón. sí, total. Entonces, eso es lo que buscan estas herramientas y por eso dentro, y en muchos de los cursos que damos, casi siempre se encuentra uno con evidencias que siempre piden mapas conceptuales, por lo mismo que dices, porque hay personas que se les facilita mucho el entendimiento, como usted ve la imagen y ve cómo se ve los nodos, ve las uniones entre esos nodos, entonces muchas veces se queda más eso. ¿Y qué es lo que uno hace, por ejemplo, los que estudiamos sistemas, cuando uno empieza al principio, entonces a ver el tema de los diagramas de flujo, ¿cierto? Para poder entender bien cuando estamos, antes de empezar a programar, que vamos a empezar a hacer pues como todo eso, muchas veces nosotros entendemos más fácil en los mismos diagramas de flujo que hacer, por ejemplo, empezar a hacer el código, ¿cierto? Entonces, esa parte, por eso casi siempre yo me he encontrado pues en diferentes cursos que he tenido la oportunidad de dar, que siempre piden mapas, en algún punto de la evidencia piden mapas conceptuales, ¿cierto? Entonces, por eso hay muchas herramientas, hoy vamos a mirar, ya viendo la definición, ¿cierto? Ya viendo la definición, miremos por ejemplo esa de Canva. ¿Cierto? Esa es muy fácil porque tiene versión gratuita y versión paga, simplemente venimos acá a Google y decimos Canva, con el usuario, si tenemos cuenta en Gmail, de una pueden ingresar o se pueden registrar gratuitamente. Como les digo, ella tiene muchas opciones gratis y tiene otras plantillas pues pagas como tal. Entonces acá iniciamos en Canva y cuando entran acá en Canva, acá en esta opción de búsqueda, entonces escribimos, ¿cierto? Mapa conceptual. Y ahí nos va a mostrar diferentes plantillas, ¿cierto? Diferentes plantillas. Como les digo, hay unas pagas, hay otras que son gratuitas. Aquí sí ya va la creatividad, pues como de cada uno, ¿cierto? Como cada uno va a seleccionar la que quiera. Entonces, por ejemplo, seleccionemos esta, pongamos, como por hacer el ejercicio, ¿cierto? Simplemente le dan clic acá y él ya me trae la plantillita con todo. Yo simplemente, ¿qué tengo que hacer? Como reemplazar esos textos, ¿cierto? Reemplazar esos textos. ¿Por cuáles textos? ¿Por cuál texto? Pues por todo lo que yo he aprendido o tengo pues como de Scrum como tal, ¿cierto? Entonces aquí ya tengo la plantilla, acá ya tengo la plantilla y yo pues por acá como por adelantar acá el trabajo ya tenía como el texto como tal. Yo puedo digitar ahí en la plantilla o simplemente puedo copiar y pegar, ¿cierto? Entonces yo pues aquí ya tenía como un textico adelantado. Entonces, miren que es una plantillita muy básica, muy fácil de utilizar. Acá simplemente
voy a hacerle como un poquito de zoom. Entonces aquí, por ejemplo, acá, entonces cambio esto, entonces le coloco, por ejemplo, acá Scrum, ¿cierto? Miremos acá, entonces, por ejemplo, Scrum, marco de trabajo base, ¿cierto? Yo lo puedo incluso copiar y pegar. Entonces, como les digo, aquí sí ya es como la creatividad de cada uno. A esto yo le puedo cambiar el tamaño de la letra, es un editorcito pues como muy intuitivo y muy fácil como tal. Y aquí voy reemplazando como cada uno de esos. Entonces, por ejemplo, sí, ciclo de vida, ¿cierto? Que es uno de los componentes importantes. Entonces yo vengo y lo pego acá. A ver si copiar. Ciclo de vida, ¿cierto? Y acá está, definición de requisitos, planeación del sprint, ¿cierto? Entonces, mire que todo lo que vamos a colocar en el mapa conceptual, pues obviamente es relacionado con lo que hemos visto en el curso como tal. Roles en Scrum, entonces acá. Entonces, miren que ya con las plantillas es mucho más fácil, pues obviamente si lo quieren hacer, no sé, en Word o en PowerPoint o como quieran, pero pues pienso que ya estando esas herramientas es muy chévere que las empiecen a utilizar y que se empiecen a familiarizar porque les va a servir para, pues como les digo, yo por ejemplo Canva lo utilizo ya profesionalmente en muchas cosas. ¿Qué? Entonces, por eso es bueno que vayamos conociendo pues como todas estas herramientas que tenemos disponibles, que eso nos facilita pues como todo. Y ya pues, le repito, de ahí da que les quede bonito y tal, pues ya obviamente cada uno de acuerdo pues como a su creatividad y lo vamos pues como haciendo como tal. Entonces miren que ahí, ¿en cuánto me demoré haciendo esto? En 2 minuticos, ¿cierto? Puede demorar uno haciendo aquí un mapa mental, bueno, ya ustedes se pulen más. Yo acá le puedo poner, por ejemplo, si quisiera colocarle por acá, eh, que acá me permite colocar un texto, bueno. Y acá entonces ya teniéndolo acá, ya teniendo el mapa, este es un mapita mental un mapa conceptual de Scrum, entonces yo acá simplemente le digo archivo, descargar, y ya puedo descargarlo como imagen, como PDF, bueno, ya como cada uno quiera pues descargarlo como tal. Y ya teniendo la imagen, pues simplemente, por ejemplo, yo la guardo ahí en el escritorio. Ya teniendo la imagen, pues pongamos que este fuera el documento, ¿cierto? Supongamos que esta fuera pues la evidencia, simplemente pues inserto esa imagen, como le digo, la insertan al final pues del documento como tal, y ahí ya pues ahí les queda, ¿cierto? Ahí les queda, entonces les quedaría así como esta que preparé pues para la evidencia. Entonces, mire, el trabajo tienen que entregarlo así. Entonces, recuerden, una portada, siempre les digo, una portada, eso pues da como mucho de qué hablar de uno, pues como una pequeña portada. Me he encontrado todavía evidencias que no tienen portada y le toca a uno casi que adivinar de quién son y pues la idea no es esa. Escoger, entonces acá relacioné los requerimientos, escogí una historia de usuario, hicimos pues todas estas actividades, definimos bien el sprint, lo desarrollamos el sprint, ¿cierto? Las reuniones como tal, que nos queden bien claras y a lo último, la evidencia. Y eso es todo, ¿cierto? Eso es todo lo que tenemos que hacer. Entonces, miren que no es complicado, es revisar el componente formativo y con esa explicación yo sé que pues les puede servir como para tener una guía de cómo la deben de presentar. Entonces, bueno, no sé si quedó claro, si hay alguna otra pregunta. Y si no, Profe, pues, sí, claro, ¿cómo dale, está? Yo cuéntanos, tengo una buenas pregunta. noches. ¿Cómo Sí, está? claro, cuéntanos. Bien, gracias. Con respecto al tema que vimos ahorita en cuanto al sprint, se Sí, programa el sprint durante cierto tiempo y dentro de ese sí, sprint pues hay unos dailies. El sprint tiene unos temas que son los que se van a desarrollar en ese periodo de tiempo. Cabe la sí. posibilidad o puede ocurrir que durante ese sprint no se lograron los objetivos y quedaron temas pendientes para el siguiente sprint que uno programe, o sí en ese sprint se tiene que desarrollar o cumplir todo el objetivo planeado. Pues bueno, pues te voy a hablar de la práctica, ¿cierto? Una Sí, cosa es como la teoría, otra es la práctica. Pues en teoría, el sprint permite eso, o sea, en el sprint se podría incluso pues ampliar el tiempo si
algún factor externo ocurrió, ¿cierto? No debería de ser así, pero se permite, ¿cierto? Pero en la práctica hay veces que por algún motivo no se puede cumplir, o bien sea por algo técnico, entonces por eso es tan importante la retrospectiva como tal, ¿cierto? Cuando nosotros miramos la retrospectiva, mira que aquí dice que podemos discutir aspectos positivos y áreas de mejora del sprint, ¿cierto? Entonces, si definitivamente vemos que no pudimos cumplir con alguna de las funcionalidades, ¿cierto? Con alguna de las tareas por X o Y motivo, ¿cierto? No se pudo cumplir por eso, obviamente que todo esté argumentado como tal, pues se podría incluso casi que hacer un sprint adicional como para ese requerimiento, ¿cierto? Pero la idea sería que en esas 2 semanas, si todo está tan bien planificado, no habría necesidad de eso. Pero si por algún motivo llega a ocurrir, pues claro, obviamente se podría ajustar como tal, ¿cierto? Se podría ajustar como tal. Esa es una de Ok, las ventajas pues, que permite Scrum, ¿cierto? Que Scrum es muy flexible en ese tipo de cosas, porque, por ejemplo, algún requerimiento del cliente en un momento el proyecto cambió, puede cambiar, ¿cierto? Y esa es la ventaja de los marcos de trabajo ágil, mientras que los tradicionales no. Generalmente los marcos de trabajo tradicional, como se desarrolló en un principio y como se planeó, así terminan. En cambio, el marco de trabajo ágil nos permite ese tipo de cosas, que en el tiempo hayan cambios, o sea, que en esa línea de tiempo del proyecto hayan cambios. Entonces, todos este tipo de herramientas y todos estos artefactos me permiten es eso, saber cómo reaccionar y cómo poder cumplir con eso. ok, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, ¿alguien más? Y si no, pues obviamente darle las gracias por la compañía. Recuerden que el video, yo de pronto si me alcanza a descargar rápido, se los comparto hoy, y si no, ya pues mañana por la mañana les enviaré el mensaje ya con la grabación del video. Y agradecerles pues la compañía y el compromiso que han tenido con las evidencias, porque de verdad que en términos generales han estado muy buenas las evidencias, y pues recuerden que esto es para ustedes, eso les queda a ustedes, y tengan siempre esa información ahí guardadita porque es muy valiosa. Muchas gracias y una feliz noche. Igualmente, profe. Buenas noches. Bueno, gracias.